En nuestros anteriores videos estuvimos hablando acerca de algunas particularidades y características que tendrá el llamado anticristo o el hombre de pecado y el hijo de perdición. Al mismo tiempo estuvimos comentando ese escenario político del cual el anticristo saldrá, ese último gobierno mundial que estará sobre toda la tierra. Pero entre tanto esto sucede, ¿dónde estará la iglesia? ¿Qué estará pasando con la iglesia del Señor? ¿Y qué programa de parte de Dios con la iglesia se estará ejecutando? Esto lo estaremos viendo a lo largo de este video en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. Bendiciones para todos. Queremos agradecer a todos aquellos que se han suscrito a este canal, que nos han apoyado con sus comentarios, con sus sugerencias, y queremos invitar a todos aquellos que no lo han hecho, que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para que cada lunes se enteren de nuestros videos. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo 2, que tiene como título Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí el apóstol Pablo nos enseña el tema que hemos venido tratando en las secciones anteriores. Primero, el advenimiento de un antimesías, o más conocido como el anticristo. Segundo, algunas características o rasgos distintivos que tendrá ese anticristo. Y tercero, estuvimos hablando del escenario político del cual el anticristo surgirá en el mundo y desarrollará ese gobierno durante ese periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación. Pero entre tanto esto pasa, ¿dónde estará la iglesia? ¿Qué estará haciendo la iglesia del Señor? Recordemos que el principal norte de la iglesia cristiana o el principal acontecimiento que la iglesia debe estar esperando es su recogida o el encuentro que tendrá con el Señor Jesús en las nubes. ¿Qué pasará con el arrebatamiento? ¿Qué es lo primero que se presentará? Tendríamos que citar lo que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, cuando les dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la acabará hasta el día de Jesucristo. Aquí Pablo menciona un programa llamado el Día de Cristo, que es diferente a este programa que dice esta escritura llamado el Día del Señor. El Día del Señor hace referencia a ese periodo de tiempo en el cual el Señor va a derramar todos sus juicios sobre este mundo pecador a través del gobierno del anticristo. El día de Cristo o el día de Jesucristo hace referencia al arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que cuando Cristo venga por los creyentes, en ese momento esa obra que inició cuando empezamos a escuchar la palabra, que está en proceso y que todavía no ha culminado, en ese momento se completará. Es decir, que seremos transformados, según dice a los Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, este cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esto quiere decir que en el momento del arrebatamiento, la iglesia alcanza su salvación. En ese momento es totalmente redimido el creyente.
No olvidemos que la redención actual del creyente es una redención en proceso, una redención parcial en cuanto al pecado, pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace cometer ciertos errores y ciertas fallas. Cuando el Señor venga por los creyentes, esa naturaleza pecaminosa será quitada, esa debilidad, es decir, los arrebatados volverán al estado original del hombre antes de caer en pecado, que fue lo que sucedió en el capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces, en ese momento la iglesia alcanza su salvación y esa salvación hace que el Señor realmente se encuentre con la iglesia cara a cara, que es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3, verso 2. Hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Eso va a suceder en las nubes. Esto es que la iglesia va a pasar de un plano completamente terrenal a un plano celeste, o a un plano espiritual, o a un plano eterno. Por eso las características del tiempo ya no operan sobre la iglesia que está en las nubes. Muy diferente aquí a la tierra, que la tierra estará pasando por una gran tribulación que va a tener una duración de 7 años. Pero ¿qué va a pasar ahí? Si la iglesia alcanza su salvación y en ese momento ya es completamente vencedor del pecado y vencedor de la muerte, tenemos que decir que la iglesia nunca pasará un juicio en cuanto al pecado. ¿Por qué no pasará un juicio en cuanto al pecado? Porque el mayor juicio de toda la humanidad sucedió hace 2000 años en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Allí es donde Cristo llevó el mayor juicio que hubiese podido pasar en cualquier momento de la historia, y fue el juicio sobre el pecado. Por eso el apóstol dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que todos los que creen en Cristo y se acogen a la obra del Calvario quedan libres de cualquier juicio del pecado. Entonces la iglesia no atraviesa juicio en cuanto al pecado. Pero ¿qué pasará entonces con la iglesia mientras que la tierra está pasando la gran tribulación y mientras que están bajo el rigor del gobierno del anticristo? Miremos lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 10, que a la letra dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primero que todo, ¿quién está escribiendo aquí? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, que estaba en la dispensación o en la era cristiana. Incluso se le llamó el apóstol de los gentiles. ¿A quién le está escribiendo? Le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que era también una iglesia cristiana. Y claro, a todas aquellas iglesias que pudieran leer este escrito en cualquier parte del mundo o en cualquier periodo de la historia. Esto es que es un escrito directamente a la iglesia cristiana. Y empieza diciendo que es necesario, es decir, el tribunal de Cristo es algo completamente ineludible, completamente inaplazable, completamente incancelable. Esto quiere decir que la iglesia tendrá que pasar este acontecimiento o este programa llamado el tribunal de Cristo. Por eso dice, porque es necesario que todos nosotros, se incluye el apóstol y también incluye la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparecer significa tener una cita, y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a comparecer. Y cuando habla tribunal de Cristo, ¿qué es un tribunal? Un tribunal es un grupo de personas encargado de impartir justicia. En este caso, el único que va a impartir justicia es Cristo, porque recordemos que esa fue la potestad que el Padre en su divinidad le delegó. San Juan capítulo 5, verso 22 y el verso 29 nos dice
que Cristo es el encargado de hacer juicio. Entonces todos tendremos que presentarnos ante este tribunal. ¿Para qué va a ser este tribunal? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La base del juicio van a ser las obras, pero aquí en la tierra, cuando se tiene vida. Porque recordemos que después del arrebatamiento ya habremos sufrido una transformación. Y esa transformación es para los muertos en Cristo, los que ya habían muerto en esta dispensación, en esta era cristiana, y los que quedan vivos van a sufrir una transformación que es una manera de resurrección. Por eso ahí también se va a vencer la muerte. Esto quiere decir que lo que se va a evaluar en este tribunal son las actuaciones o los hechos realizados cuando se estaba aquí en la tierra y cuando se estaba vivo. Y Pablo dice que esas acciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Aquí hay que hacer una aclaración, que cuando dice la palabra malo o la palabra mala no se refiere a perversidad o a pecaminosidad, porque vuelvo y digo, el pecado no va a ser juzgado en ese momento. Pero aquí se utiliza la palabra malo en su original griego para hablar de ociosidad, para hablar de inutilidad, para hablar de no haber hecho nada para la obra de Dios. Y esto quiere decir que la inutilidad en la obra de Dios se expresa en maldad. Todo este acontecimiento se desarrollará en un plano completamente celeste. Esto es, que no vamos a estar en un plan terrenal o aquí en la tierra. Pero ¿cómo se va a desarrollar ese tribunal? ¿Y qué es lo que vamos a recibir o qué es lo que vamos a perder? Esto lo veremos en nuestro próximo video. Entre tanto, les invito a que sigamos conectados con este proyecto de Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao y que sigamos perseverando en el Evangelio, en las cosas de Dios, que no perdamos de vista el conocimiento de su palabra para tener una mayor preparación para cuando el Señor venga por su iglesia. Bendiciones para todos.